hermanos, pues vamos a tener ahora el estudio de la Santa Palabra del Señor y pues sí, continuamos con el estudio en el Decálogo, ¿no? O sea que ahora ya pues damos un paso más y ya pues nos adentramos en el octavo de los 10 mandamientos, el octavo mandamiento. Hemos estado pues considerando durante unas cuantas semanas el séptimo, que decíamos pues, que convenía verlo en detalle porque ciertamente nuestro mundo, nuestra sociedad hoy en día está organizada pues en torno precisamente a todas las cuestiones, precisamente en torno la mayoría de las veces a los pecados prohibidos en ese mandamiento. Y bien, pues ahora vamos a leer el octavo mandamiento. Supongo que pues, lo tendríamos todos ya en mente, pero vamos a leer el mandamiento en Éxodo capítulo 20 y versículo 15, que dice: no hurtarás. No hurtarás. Que evidentemente, se utiliza la palabra hurtar en un sentido general, ¿no? Sabemos que hoy en día en nuestro Código Civil se hace la distinción entre el hurto y el robo, ¿no? El hurto es el pequeño robo, ¿no? Que se roba pequeñas cosillas y vamos, que ni siquiera ni lo tienes que devolver, ni tienes que ir a la cárcel, ni multa, ni nada, es como si fuera una falta leve, ¿no? El hurto. Pero ahora sí, el robo, ¿no? Y sobre todo si es no pagar impuestos, ese es el peor de todos, ¿no? Pero el caso es que, evidentemente, se utiliza la palabra no hurtarás en el sentido general de no robarás, ¿no? No robarás, no hurtarás. Entonces, habiendo hecho esta, digamos, salvedad, ¿no? Esta precisión, es entonces el robo, ¿no? No robarás. Cualquier cosa que se quita del prójimo. Y en principio, ¿no? Este mandamiento se puede decir que genera menos dudas o la gente lo pueda tener más claro que el anterior. Y en el anterior, pues a lo mejor hace 40 o 50 años incluso, todo el mundo más o menos lo tendría pues claro, las cuestiones, ¿no? Del séptimo mandamiento, ¿no? Del no cometerás adulterio, ¿no? De la impureza sexual, etcétera, etcétera. Todo el mundo más o menos podía tener esa coincidencia, por lo menos en nuestro país. Pero ahora está este grado que hemos visto de confusión completa. Sin embargo, en cuanto al no hurtarás o no robarás, en principio la gente lo pueda tener más claro, ¿no? Aunque solamente sea porque si estás en tu casa y te vienen a robar de noche o de día, ¿no? Y te llevan pues cualquier cosa tuya o tienes el coche aparcado en la calle y te rompen el cristal para llevarse cualquier cosa o incluso llevarse el coche, ¿no? Pues evidentemente, ¿cómo te encuentras, no? ¿Cómo te sientes? Pues mal, ¿no? Y entonces pues vemos que es una cosa que está mal. No nos lo tienen que explicar, no nos lo tienen que demostrar. Es algo que es evidente, que lo sabemos pues, de una manera directa, ¿verdad? Con todo y con eso, hemos de estudiar este mandamiento, como todos los demás, para ir al fondo del mismo. Para no quedarnos, pues, con una comprensión superficial del mandamiento que nos pueda también llevar a guardarlo de una manera superficial, ¿no? Como yo nunca he robado nada a nadie, no le he sacado la navaja a nadie por la calle, o no me he llevado nada en un supermercado, yo ya estoy libre de este pecado, no. Bueno, si no has hecho todo esto, muy bien, pero este pecado va mucho más allá. Y como hemos visto, la palabra de Dios no contempla los mandamientos del Decálogo solamente de una manera superficial, sino hasta el fondo. Y hemos de ir hasta el fondo de este mandamiento también, tanto en lo que nos ordena como también en lo que nos prohíbe. Y cuando llegamos al fondo, pues vemos que
este mandamiento que nos parece tan claro, pues de repente no lo es tanto, comienza a complicarse, ya no lo vemos de una manera tan clara, ¿verdad? Y lo vamos a ver. Porque este mandamiento, el tratarlo a fondo o no hacerlo, pues influye completamente en nuestra manera de ver la vida, en nuestra mentalidad, en lo que también se dice nuestra visión del mundo, nuestra cosmovisión, ¿no? Nuestra ideología. Y ahora pues que vienen, hoy tenemos año de elecciones, ¿no? Pues es una cosa que también pues vemos, está ahí presente en la sociedad e incluso también en la iglesia. Evidentemente no vamos a hacer tampoco ningún llamamiento ni ninguna sugerencia a llamar a votar a uno u otro. Me parece que es el domingo que viene, no sé si es a ciencia cierta si es el domingo que viene o no, pero me parece que el domingo que viene hay elección. Mal hecho, ¿no? Mal hecho que haya elección el domingo, quiero decir, si lo que hay que hacer es arreglar las cosas por adelantado, si se quiere votar, para votar por correo, ¿no? Para tener el día del Señor sin distracción. Y sobre todo porque es la manera como en el mundo no se guarda ni se santifica el día del Señor, ¿no? Pero bueno, esto ya lo hemos comentado. Lo que quería decir en cuanto a esto es que no es tanto la cuestión de decir directamente o siquiera sugerir, tienes que votar a este partido o tienes que votar a otro partido. La cuestión para nosotros como cristianos no ha de ser esa, sino lo que más nos importa, lo que más nos interesa es dar la enseñanza de la palabra de Dios todo lo en profundidad que podamos. Y entonces eso nos abre unas perspectivas que realmente son amplias, ¿no? Y no se reduce entonces a un partido u otro, ¿no? Un partido u otro, como su nombre bien indica, viene de parte, ¿no? De una parte. Es solamente una parte. Y un partido solamente por fuerza, solamente ve una parte de las cosas. Así pues, no es tanto eso, sino comprender todo el conjunto de la palabra del Señor. Y entonces, comprendiendo esto, pues veremos que la Biblia también tiene, no es que tenga algo que decir, es que es decisiva en esta cuestión. En esta cuestión de las ideologías, en esta cuestión de derechas e izquierdas, en esta cuestión de capitalismo, socialismo, etcétera, etcétera. ¿Qué es al final? ¿En qué se basa? ¿Cuál es el punto que está ahí en juego? Todos nos damos cuenta, gira en torno a la idea de la propiedad. De la propiedad. En el fondo es eso. Y entonces, pues, bueno, resulta que este mandamiento, como vamos a ver, gira en torno de lleno a la idea de la propiedad. Entonces, lo que vamos a hacer en esta tarde simplemente es, a modo así de pequeña introducción, vamos a ver, primeramente, en este primer estudio, dos puntos, ¿no? El fundamento, la base de este mandamiento, en que se apoya, ¿verdad? ¿Qué es lo que da su sentido? En la Biblia, la palabra del Señor. Y por otra parte, también la esencia, se puede decir, de lo que Dios quiere, de lo que Dios nos pide, a nosotros y a todos los hombres, ¿no? Con estas palabras: no robarás, no hurtarás. El fundamento, hemos de comenzar por ahí, porque si queremos hacer ideología sin ir a los fundamentos, es como querer hacer una casa comenzando por el tejado o comenzando por la planta quinta, ¿no? Si tienes 7 plantas, no es posible, tienes que comenzar por la base. ¿La base bíblica cuál es?
la base bíblica en cuanto a toda esta cuestión está, como en todas las cosas, en Génesis, en el capítulo del 1 al 3. En Génesis, capítulo del 1 al 3, capítulo 1, que es entonces la narración de la creación, digamos, la narración cosmológica, se puede decir, de la creación del universo en sus días. Y en el capítulo 2 vemos, es también el relato de la creación, pero ya no tanto la perspectiva de la creación del universo, sino desde la perspectiva del hombre, ¿no? Comienza prácticamente pues, por ahí, por la creación del hombre. Es la perspectiva del hombre en la tierra, del hombre en el paraíso que Dios había hecho. Entonces, vemos que en el mismo origen del Génesis, tenemos el trabajo. Que Dios puso al hombre en el Génesis no para que esté ocioso, no para que esté, pues no sé, sentado debajo de una palmera todo el día y solamente alargando la mano a la palmera o al árbol frutal y a comer, ¿no? Y a volver a dormir. Podría ser, porque era el paraíso y estaba lleno de plantas frutales seguramente deliciosas. Pero lo puso para trabajar. Justamente después de la creación, versículo 7. Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Versículo 7. Y en el versículo 8 a continuación dice, y Jehová Dios plantó un huerto al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida y el árbol de conocimiento del bien y del mal, además entonces de los ríos, ¿no? Pues también vemos que continúa esta narración en el versículo 15, diciendo que Jehová Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Entonces, en el Edén estaba pues todo lleno de árboles deliciosos, de frutas paradisíacas, ¿no? Y bueno, pues el hombre, en vez de estar perdiendo el tiempo, o en vez de no hacer nada y comer esas frutas deliciosas, pues Dios desde el mismo inicio lo puso para que trabajase, para que labrara, para que cultivara, para que se ocupara y de esa manera desarrollara pues su capacidad, porque él no era solamente polvo de la tierra, él también tenía un espíritu y un alma, ¿no? Racional, y quería Dios que de esa manera pues el hombre se desarrollara las capacidades que él le dio en la creación, ¿no? Podemos, digamos, juntar esto con Génesis capítulo 1, ¿no? En Génesis capítulo 1 tenemos el mandamiento, el primer mandamiento que Dios da en la Biblia al hombre es, ¿cuál es? Creced y multiplicaos, ¿no? Fructificad y, a ver cómo lo leemos. Primero encuentro la hoja y después pongo la gafa, ¿no? Dice en el versículo 28, fructificad y multiplicaos. Llenad de la tierra, sojuzgadla y señoread los peces de la mar. Fijémonos que si miramos atentamente y hacemos un poco la combinación con el capítulo 2 del trabajo, vemos que esa institución del trabajo también estaba pues ligada o destinada o en función también de este mandamiento de llenar la tierra. El mandamiento de llenar la tierra a la raza humana no se llevó a cabo en los tiempos anteriores de la caída. Lo sabemos, fue después de la caída, ¿no? Pero el mandamiento de llenar la tierra por necesidad y por fuerza implica que se van naciendo familias que se van instalando en distintos lugares y que ese lugar tiene poco contacto con el otro y se están entonces desarrollando ¿qué? Desarrollando estas familias que dan distintas naciones.
en la Biblia, y esto tampoco se suele decir o se suele enseñar, pero es así. En el Génesis capítulo 1 está implícito también, entonces, las naciones. El fructificar, el llamado de Dios de fructificar, de multiplicar, de extenderse sobre toda la faz de la tierra. Evidentemente, por la adaptación de cada familia a un lugar, a un sitio, a otro, va a dar una nación. Es lo que ha dado la historia. Lo que pasa es que eso ha dado después de la caída. Bien, pues entonces vemos institución del trabajo, familia, nación, ¿no? Dios también que está pues dando estos mandamientos, este llamamiento a la humanidad. Bien, pues entonces esto es importante tenerlo en cuenta, el papel central que tiene el trabajo. El papel que tiene el trabajo, porque no acaba solamente el trabajo entonces, esta ordenanza, en el jardín del Edén. De la misma manera que el llamamiento a poblar la tierra y a extenderse por toda la tierra continúa después de la caída, vemos que el trabajo también continúa después de la caída. Y en el Génesis capítulo 4 está Caín y Abel, y uno trabaja en la agricultura y otro trabaja en la ganadería. Y después, dejando aparte la cuestión grave por supuesto, pero el primer homicidio, el asesinato de Caín y Abel, dejando aparte esto, vemos en la descendencia de Caín también lo mismo, ¿no? El desarrollo de la civilización, la cultura. Están entonces aquellos que trabajan el metal, etcétera, etcétera. Y todo esto, recordemos también por la palabra de Dios, después de la caída en el pecado, a Adán, de que con el sudor de tu frente comerás el pan todos los días de tu vida. Dice en el capítulo 3, versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Sí, lo de todos los días de la vida es con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 17. Entonces vemos, la institución del trabajo estaba ahí. Su relación también con estos planes de la formación de las distintas naciones. Después de la caída, entonces se endureció como castigo, como maldición del pecado, pero continuó. Y entonces esto continúa entonces a lo largo de toda la Biblia y de todo el Antiguo y de todo el Nuevo Testamento, de que hay que trabajar, ¿verdad? Hasta que, como llegamos en 1 Timoteo capítulo 5, ¿no? Diciéndoselo a los cristianos, quien no quiera trabajar, que no coma, ¿no? Porque algunos creyentes, ¿no? Podrían pensar que como Cristo me libera, de la vida de pecado y del pecado y de la maldición del pecado, pues también me libera de esto de trabajar, ¿no? Que esto de trabajar es una maldición que enajena, que aliena al hombre, y que bueno, pues uno puede desarrollar su mente, su espíritu de otra manera que trabajando 8 o 10 horas al día. Entonces, no, si no quieres trabajar, pues dice, tampoco comas. Es una ley inscrita entonces en la vida. Una ley, se puede decir, natural. Inscrita, digamos, en el código, en el ADN mismo de la realidad, ¿no? Un trabajo que no es en plan ocasional, ¿no? O un esporádico. O como hemos visto, un poco hecho a desgana. No, el trabajo ha de ser duro y constante, con el sudor de la frente, con esfuerzo, que, implica un dejarse ahí la vida. Un dejarse ahí la vida. Según la ordenanza de Dios, 6 días trabajarás y al séptimo descansarás, ¿no? Bueno, si tenemos el sábado, llamado sábado, el último día de la semana, el séptimo día de la semana, que no lo tendríamos que llamar sábado, lo tendríamos que llamar, el séptimo día de la semana. El sábado es el primer día de la semana,
hoy, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que si tiene este día para descanso, estar en familia o lo que sea, bueno, pues muy bien, ¿no? Que hay también vacaciones, ¿no? Pues bien, ¿no? Pero, a ver, se tiene que trabajar, ¿no? Me hace gracia, pues ahora que quieran poner la jornada laboral de 4 días a la semana, ¿no? Que fue una cosa, una experiencia piloto, decían en Valencia. Bueno, eso al final no han dicho nada, con lo cual nadie lo ha seguido. O pues querer hacer jornada laboral cada vez menos, con la excusa a lo mejor de los robots, o de la inteligencia artificial o lo que sea, ¿no? Siempre habrá que trabajar, siempre habrá trabajo, siempre. Si no es de esta manera, de la otra, pero en la vida siempre se tiene que trabajar. Entonces, el fundamento es este, es el trabajo. Y con el trabajo, ¿qué es lo que ocurre? Que con el trabajo, ¿no? Uno produce algo. En el trabajo produces algo y este algo que has producido lo ofreces a los demás, a esa comunidad que hemos dicho, que no solamente tu mujer y tus hijos, sino es entonces esa, digamos, nación, ¿no? En la que tú estás y de la que formas parte. Y tú ofreces algo por ese trabajo y entonces, a su vez, lo que a ti te puede faltar, pues lo puedes recibir de los demás, ¿no? Y entonces se crea este intercambio, ¿no? Yo trabajo, produzco, te doy, tú trabajas, produces y me das. Y entonces se inventa el dinero para no tener que ir aquí, pues con los carros de carga, ¿no? Sino simplemente para intercambiar las cosas. Entonces la cuestión es entonces que el trabajo, al final, da ese dinero, que el dinero al final se puede cambiar entonces en posesiones y en bienes, que es de aquel que ha trabajado, de aquel que lo tiene, que es suyo. Entonces, el trabajo da una cosa que se llama propiedad, y que eso es tuyo porque tú te lo has ganado. Es tuyo porque es lo que tú has producido. Es tuyo porque es el fruto de tu trabajo. Es tuyo. Entonces, esta es la cosa importante. Lo que decíamos también de la ideología, ¿no? Porque al final, ¿qué es esto de la ideología? Si realmente se ha de tener propiedad o no. ¿Y hasta qué punto tiene que haber eso de la propiedad? Entonces, la propiedad es el fruto del trabajo, y eso es una ordenanza de Dios. Y es ordenanza de Dios, por tanto, la propiedad. Y esa propiedad es de uno, nadie te la tiene que dar, o nadie te la tiene que conceder. Como es de uno sus propios hijos. Nadie te puede conceder que tú seas padre de tus hijos y que tú tengas la autoridad como padre de sus hijos. Eso no te lo concede nadie, no te lo concede aquí el Estado, nadie lo tiene que decir. Es tuyo, por naturaleza, por el mismo hecho de ser padre. Lo mismo pues, eres un trabajador o has hecho un trabajo, eso genera algo, ese algo es tuyo. Propiedad. Y esa propiedad, pues si uno no es un manirroto y no lo malgasta pues yo qué sé, como el hijo pródigo, con prostitutas y en fiestas, etc., pues esa propiedad se va quedando en la casa de uno, en la familia de uno. Entonces, al morir uno, como consecuencia también del pecado, pues esos bienes se transmiten a los sucesores, ¿verdad? Y es entonces la herencia, ¿no? Y así entonces vemos que aquí tenemos entonces presentado, digamos, la base de lo que se puede decir la sociedad tradicional. ¿Somos tradicionalistas? Pues sí, deberíamos de serlo. Porque la sociedad tradicional, ¿qué es? Familia, trabajo, propiedad, ¿no? Familia, trabajo, propiedad. Y a esto le podemos sumar, por supuesto, lo que da sentido a todo, Dios, ¿no? Y
también la nación. También la nación. Porque también la nación, como hemos visto, cuenta para algo. Nación, si queremos utilizar una palabra a lo mejor con más carga ideológica, patria, pero bueno, viene a ser lo mismo, nación y patria, ¿no? Nación es el lugar donde naces, la patria es el lugar de tus padres, particularmente tu padre, ¿no? Por lo tanto, donde también uno nació. Fijémonos entonces que esto es la base de la sociedad tradicional y esto es lo que el socialismo en sus distintas variantes se ha intentado cargar desde el siglo, pongamos, XIX. En el manifiesto comunista de Marx y Engels, creo que fue en 1848, pues ya lo señalaban bien claro, tanto la cuestión de la propiedad como de la familia, ¿no? Para acabar, para que venga una sociedad socialista, un mundo socialista, te tienes que acabar con esas dos cosas, ¿no? ¿Para qué? Pues para que cada vez haya menos trabajo. La idea es que haya menos trabajo porque se considera que el trabajo es una maldición, es una alienación del hombre con la naturaleza. Es una teoría muy rara la de Marx y Engels, la relación del hombre con el trabajo, como que tenemos que ser liberados del trabajo, prácticamente. Eso es un poco, tampoco vamos a entrar muy en detalle en eso, pero la cuestión entonces es que ellos, y el comunismo, el socialismo, etcétera, plantean entonces la guerra ¿a quién? A la familia y a la propiedad. Para alcanzar el socialismo, entonces, ¿cuál es la mejor manera de hacerlo? Atacas la familia. ¿Cómo? Lo hemos estado viendo con los pecados del séptimo mandamiento. La mejor manera de acabar con la familia en la sociedad, pues es generalizar la fornicación, el adulterio y la impureza sexual. En eso estamos. Y realmente se ha acabado con la familia, ¿no? Por lo menos momentáneamente está en la UBI, en la UCI, ¿no? Cuando la mayoría, pues, de matrimonios, pues, están como están, ¿no? Y la mayoría de los hijos que nacen son de fuera del matrimonio. Entonces, ¿eso para qué? Pues para que al final no haya familias, no haya estructuras familiares, ¿no? Al final solamente haya el Estado y que, por lo tanto, la gente no disponga de algo suyo propio, como ese eslogan que cuando lo oí parecía que como si fuera broma, pero al final es que es cierto, ¿no? De esto del foro de Davos y de la gente 2030 que decía, no tendrás nada y serás feliz. Y este es digamos, el objetivo de los globalistas socialistas, ¿no? A nivel internacional, que quieren entonces ya creen que el mundo está lo suficientemente podrido como para poder instaurar esto, que ya no hay, o que la familia no tiene suficiente fuerza en la sociedad, y entonces pues, bueno, por lo tanto, el Estado que le dé una paguita de subsistencia a cualquiera, ¿no? Y bueno, pues no tendrá nada, pero tampoco tiene que complicar la vida, ¿verdad? No tienes que complicar la vida para sacar una familia, unos hijos, no, pues estás ahí, pues como un eterno adolescente, ¿verdad? Sostenido por el Estado. Bien, pues entonces la mejor manera de acabar con la propiedad privada, una manera, digamos, inocua, ¿no? Es acabando con la familia. Y bueno, pues al principio los comunistas lo querían hacer por la fuerza y al final pues vieron que mejor entonces lo vamos a hacer poco a poco, a la larga, ¿no? El socialismo, digamos, utópico, también el fabiano. Por cierto, ¿saben digamos, el logo del socialismo fabiano? ¿No? Un lobo vestido de piel de oveja. Literal. Si buscamos socialismo fabiano, en Wikipedia nos va a salir ese lobo vestido con una piel de oveja. Es curioso, lo dicen a las claras, ¿no? De que realmente quieren entonces transformarlo todo, pero con una apariencia benigna, ¿no? Esto es el socialismo, esto es la socialdemocracia, es esto. Tiene exactamente los mismos fines que el comunismo: acabar con la propiedad, acabar con la familia, ¿verdad? Acabar con la propiedad, acabando con la familia primero, pero bueno, pues digamos que lo hacen a la larga. Entonces vemos, ¿no? Aquí hay un problema, tenemos esta visión entonces de la Biblia
basada en la creación, basada en la naturaleza del hombre tal como Dios la creó y basada en las leyes de Dios para el hombre. Unas leyes que son inmutables, que son perfectas, ¿no? Y que están basadas, por lo tanto, también en que el hombre está creado a imagen y semejanza de Dios. Y eso cada hombre y cada mujer, creado a imagen y semejanza del hombre. Entonces vemos, la idea es que cada individuo, cada persona, es creado a imagen y semejanza de Dios. Además de que está la nación, en el interior de la nación está compuesta por seres humanos, por personas, por almas individuales. ¿Y qué es lo que pasa? Que el socialismo y el marxismo y el comunismo y todas estas cosas, ¿no? Pero también, pues, el liberalismo, en la medida que sea ateo, tiene una visión del hombre un animal. No creen en la creación, creen en la evolución del Darwin. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos no tiene para ellos sentido la idea alma. La palabra alma para ellos no existe. El alma, nosotros lo tenemos muy claro, pero para ellos es solamente la mente y ya está. Y todo es reacciones químicas del cerebro. Es algo completamente material. Nada que sea, por lo tanto, pues el espíritu humano o la naturaleza humana, ¿no? El hombre es una cosa, el hombre es un animal, el hombre es una máquina. Tiene conciencia, pero ¿quién te dice que los animales no tengan la misma conciencia? Lo que pasa es que solo que pasa es que ladran y maullan, no dicen palabras. Entonces, ¿qué es lo que voy? Es que por fuerza todas estas ideologías ateas no contemplan el individuo, ni contemplan el bien del individuo. Para ellos, como no creen en Adán y Eva y no creen en el relato del Génesis, lo primero no es un hombre y una mujer. Lo primero es una manada de animales, ¿no? O la tribu, o el clan, es decir, la comunidad. La comunidad antes. Y después el individuo, ¿qué es el individuo para ellos? ¿No? Por eso se llama comunista, ¿no? Todo es el colectivo. Todo es entonces, sí, incluso la nación. Hemos dicho así de que también existen no solamente individuos aislados, también existe la nación, ¿verdad? Pero en estas versiones, pues es solo el individuo, es solo el colectivo, cero el individuo. Y por eso es que estas fuerzas tienen un soberano desprecio a las personas. Un soberano desprecio. Los políticos, pero también los intelectuales, ¿no? Los que hemos estado un poquito en el mundo universitario, hemos leído un poquito de lo que ellos escriben, ¿no? Desprecian con todo el alma a las personas normales que trabajan, que tienen su familia, que tienen sus hijos, y que viven para eso, los desprecian. Por eso han desarrollado pues toda la industria del cine y de la música vendiendo pues todo lo contrario, el héroe que rompe con todas las normas sociales, familiares, etcétera, etcétera. Los desprecian soberanamente. Y escuchadme, podéis hacer un poco la prueba cuando vengan elecciones. Mirad críticamente los carteles de cada formación y mirad si no se están riendo de la gente en lo que dicen, en los eslóganes. ¿Son eslóganes en serio? ¿O se están riendo? Y encima van y nos votan.
se ríen en la cara de la gente. Y por eso se han atrevido a hacer a todo lo que se han atrevido a hacer. Entonces me diréis a lo mejor, ¿qué tiene que ver entonces esto con el mandamiento del no robarás? Pues, hombre, mucho. Porque, ¿qué es al final el robar? Esta persona tiene algo y a mí me falta. Yo, en vez de trabajar para comprárselo, yo voy directamente y se lo tomo. ¿Por qué? Porque esa persona no me importa. No me importa. No es lo más importante soy yo, ¿no? O no me importa esa persona, porque la desprecia. Es una persona más, una del montón, ¿no? ¿Para qué vive esta persona? ¿No? Tiene algo que me gusta, que me hace falta. Voy y me lo como, me lo tomo para mí. El desprecio. El mismo desprecio que los gobernantes. Algunos, la gran mayoría. A lo mejor algunos se libran, pero la tónica general es esa. El desprecio del prójimo. Entonces, para empezar a guardar este mandamiento, perfectamente se tiene que poner en el centro que el mandamiento del amor al prójimo como uno mismo. Y de valorar al prójimo, a todo el prójimo, sin excepción, como una creación de Dios. A imagen y semejanza de Dios. Y todo hombre tiene un alma dada por Dios. Y entonces vemos de esa manera, y viendo además las ordenanzas de Dios en la creación, pues se guarda ese mandamiento, y nuestro cometido en la próxima semana será, por lo menos en la parte de los deberes, ver hasta qué, lo más al fondo que podamos verlo, lo que tenemos que hacer. Alguien dirá, pues, pero es que también ocurre que en el mundo capitalista, pues hay opresión, hay robo, pues en cuanto al obrero, hay pues también transgresiones de cosas que son injustas, etcétera, ¿no? Y sí, y es verdad, pero el problema, entonces, no es tanto de que hemos de acabar con la propiedad, o con la familia, o con el mundo tal como Dios lo ha creado. El problema, por lo tanto, es que se tiene que denunciar todas las transgresiones de este mandamiento. Hechas, pues si le queremos llamar por el sistema capitalista o por la sociedad tradicional o como queramos llamar. Todos los excesos y todas las transgresiones de este mandamiento que también se dan, de aquellos que acaparan casa por casa, como dice pues Isaías, ¿no? O que acaparan el grano para después venderlo a precio desorbitado, que también habla la Escritura. Todo eso no es entonces cambiar y abolir, ¿no? Como se llame, o abolir o suprimir la familia y la propiedad, sino verdaderamente que eso sea denunciado y que eso sea también, pues, en su caso, castigado por las autoridades. Entonces, ¿cuál es el corazón y el alma de este mandamiento? Tal como dice la pregunta, creo que es 140 del Catecismo Mayor de Westminster, es que nos apliquemos con verdad, con fidelidad y con justicia en todos nuestros asuntos humanos, en todos nuestros asuntos, en todos nuestros intercambios, en todas nuestras relaciones con el prójimo. Verdad, fidelidad y justicia. Verdad, fidelidad y justicia en todas nuestras relaciones laborales, comerciales, en nuestro trato con los demás, ser personas, entonces,
verdaderas, fieles, justas, honestas en todo. Como leemos también en el Salmo capítulo 15, versículos 2 y 4, ¿quién habitará en tu tabernáculo y morará en tu santo monte? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Y el versículo 5, quien su dinero no da usura, ni contra el inocente toma cohecho. O también el libro de Zacarías. El libro de Zacarías tenemos también en el capítulo 4 y versículo 10. Es Zacarías 8, 16 y 17. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco. Entonces vemos, ¿no?, que aquí está entonces el fundamento y aquí está el corazón y el alma del mandamiento, de lo que Dios pide de nosotros con este mandamiento de no robarás. Pues que lo pongamos, hermanos, en nuestro corazón, para que no nos dejemos entonces llevar ni por un lado ni por el otro, que no seamos como creyentes y como iglesia el banco de votos de ningún partido. Nosotros no hemos de aspirar a eso, hemos de aspirar a más. Hemos de aspirar, como hemos visto, a la restauración de todas las cosas, a la restauración de su iglesia y de la reforma, tanto de la iglesia como de la nación, de la sociedad, de las sociedades, de las naciones. Y eso por medio de la palabra de Dios. No nos podemos aquí acomodar, ¿no?, a un partido o a otro. No queramos una parte cuando nos podemos llevar el todo. No queremos quedar con una parte del pastel. Lo queremos todo. Queremos todo el reino para el Señor y para su Hijo Jesucristo. Y no hemos entonces de decantarnos por una parte o por otra. Mientras ellos estén divididos, allá ellos, ¿no? Pero no confundir entonces la palabra de Dios y el Evangelio con ideologías contemporáneas, y ni mucho menos con lo que se ha solido se ha acostumbrado relacionar o asimilar el Evangelio, que es con las ideas progresistas, y el Evangelio con las ideas socialistas, en realidad, tanto aquí en España como en todos los países del mundo. El socialismo cristiano. Bueno, pues no, la palabra de Dios no enseña el socialismo cristiano, la palabra de Dios enseña mucho más, ¿no? Son dos magnitudes distintas, no se pueden comparar, ¿no? No se puede comparar, pues no sé, la montañita que uno va, ¿no?, para ir a su casa, ¿no?, con la montaña del Everest. No se puede comparar, al lado de Terrassa hay un pequeño lago, que son 10-15 metros de un lado a otro, ¿no? Le llaman, no en vano, el lago pequeño, el Llac Petit. Pues no se puede comparar eso con el océano Atlántico. Son dos magnitudes distintas. Entonces no podemos asimilar lo que enseña la Biblia o reducir lo que enseña la Biblia a lo que una parte puede decir o a lo que otra parte puede decir. Es mucho más. Bien, pues hermanos, que el Señor nos ayude y nos permita ver todo esto para poderlo aplicar a nuestra vida. Que así sea, que el Señor bendiga su palabra.